Hola, bienvenidos a una edición más del podcast semanal donde analizo los temas más importantes de la semana y como no podía faltar, pues el tema más importante de esta semana, por supuesto que fueron las elecciones intermedias del 2021, un asunto del que llevamos meses platicando en este canal y que pues no podíamos dejar pasar la ocasión así como así, y vamos a dedicarle un análisis pues lo más completo posible para que tengan una idea. Ya por ahí también subí una plática más en un tono más alivianado con la periodista Marta Nayak, que si la pueden echar un ojo, también creo que aclara muchos temas más como de sobremesa, de las implicaciones y las consecuencias políticas de este asunto. Pero aquí en esta edición voy a entrarle de lleno al análisis, después de 2 días de estar masticando el tema, tratar de entender qué pasó. Y yo creo que hay muchas aristas importantes e interesantes que le puede llamar la atención a la gente. Y sobre todo que es necesario hacer análisis buenos y lo más completo posible, pues para tener una idea más clara y menos caricaturesca de la realidad, ¿no? Sobre todo ahora que está esta disputa por la imposición de narrativas, que unos se asumen como derrotados, otros como victoria, unos están en un tono triunfalista, otros con caras largas, y de todo eso vamos a hablar porque yo creo que necesitamos tener la mayor claridad posible para nosotros, para tratar de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que una de las labores del periodismo es precisamente ayudarle a la gente a entender qué carajos está pasando a nuestro alrededor antes de emitir opiniones, ¿no? Ya que cada quien este, tome lo que mejor le convenga, lo que no, pues que lo deseche, pero sí poner algunos argumentos sobre la mesa. Y pues bueno, de hecho ya tengo un primer análisis que me tomó casi todo el día del lunes. Estuvo un poco intenso. Escribí una buena parte aquí en la cuenta del Twitter. Es sobre los matices electorales, la última llamada para la cuarta transformación. Y justo este título lo estuve pensando mucho. Y era sobre que realmente yo creo que hay una llamada de advertencia para López Obrador y el movimiento de la 4T en estas elecciones, sobre todo por lo que pasa en la Ciudad de México. Pues cómo se dividió la ciudad en dos, por el triunfo del bloque opositor PRI-PAN-PRD, que partió por la mitad a la Ciudad de México, ya lo estaremos comentando. Y que si bien pues se ha prestado a memes y bromas ahí medio caricaturescas, y requiere un análisis más preciso y más a fondo, sí creo que de alguna manera sí es una llamada de atención para López Obrador, de que algo se está gestando ahí en su principal bastión histórico. Es decir, no había habido una derrota de ese tamaño desde 1997, que la izquierda electoral llega por primera vez al poder con Cuauhtémoc Cárdenas. Nunca se había visto un revés como este en la Ciudad de México, que para mí es el punto clave de la elección en las intermedias, porque si bien es cierto que también pues es muy importante en las 11 de las 15 gubernaturas que obtiene Morena en las gubernaturas, ese digamos estaba más o menos en el radar. Yo todo el tiempo calculé pues al menos 8 gubernaturas. Yo siempre trato de irme muy conservador porque prefiero analizar a la baja que hacer expectativas muy altas y que a la mera hora sea al revés, ¿no? Yo siempre soy muy reservado en esas expectativas, pero yo más o menos pensaba que podían ser 10 gubernaturas y pues acabaron siendo 11, un poquito más de las esperadas. Fue un muy buen resultado en ese aspecto. En la Cámara pues también hubo un retroceso de Morena, no fue muy significativo, sí se perdieron algunas posiciones. Le va a costar trabajito ahí por lo que como quedó con el verde ecologista, que me parece la parte más criticable de la estrategia electoral de López Obrador y la cuarta transformación. Pero lo que sí no estaba en el radar era lo de la Ciudad de México, y eso va a tener repercusiones nacionales. Por eso, aunque luego nos digan que los chilangos nada más vemos los temas de la Ciudad de México porque somos muy centralistas, pues algo hay de eso. Pero también es cierto que pues sí tiene importancia. A final de cuentas es la capital del país, como tendría importancia pues lo que sucedió en Nuevo León, que también me voy a detener en eso, lo que sucedió en Jalisco, aunque no se disputaron gubernaturas, pero son lugares
cruciales para la vida pública del país. Y bueno, pues vamos a empezar con este análisis. Que ya está la versión escrita en Twitter y en Facebook y a lo mejor ya muchos lo vieron, pero pues creo que está bien hacerlo un poquito más platicado. Para empezar, la participación ciudadana fue muy alta para unas elecciones intermedias. Fue entre, digamos, redondeando del 52% de participación ciudadana, que en 2015 fue de 47% y 2009 de 44%, es decir, que fue una participación particularmente alta para una elección intermedia. De hecho, estaba comentando ahora que me invitaron en la octava, ahí con Luisa Cantú, con la colega, y con Eldi San Martín de Proceso. Ahí estuvimos comentando que pues si sobrepasaba el 50% de participación ciudadana, iba a ser una participación alta, es decir, que la gente sí salió a votar, y eso habla mucho pues del clima político en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Aquí explicando un poco de cómo quedó. Estos son los datos preliminares que presentó el INE. Estos son los porcentajes de la votación para elecciones federales, para diputados federales, es decir, para la conformación del Congreso. Morena se llevó más o menos el 35% de la votación, el PAN por ahí del 19%, el PRI por ahí del 18%, Movimiento Ciudadano el 7%, que curiosamente Movimiento Ciudadano tuvo más porcentaje de votación que el Verde, pero a la hora de conformar o calcular los escaños que van a ocupar cada quien en Cámara de Diputados, ocurrió al revés. El Partido Verde se va a llevar más escaños que Movimiento Ciudadano. Ese es un dato curioso que no hay que perder de vista. Y es que pues sí, la conformación de la Cámara de Diputados es un poco complicada, porque acuérdense que están los candidatos que son de mayoría relativa. Ahora que está de moda este asunto de la jerga legislativa, vamos a explicar un poquito. La mayoría relativa son los que llegan al Congreso por voto directo, es decir, que hicieron campaña y la gente votó por ellos porque hubo quien tachó la boleta. Pero no son todos. Digamos que de los 500 diputados que conforman la Cámara de Diputados, más o menos 300 son por mayoría relativa y los otros 200 son por lo que se llama representación proporcional, que son los famosos plurinominales. ¿Cómo se integran los plurinominales? Pues hazte de cuenta que si queda un ganador de Morena en, no sé, por decir algo, en Iztapalapa, queda en primer lugar Morena, pero en segundo lugar queda el PAN y en tercero queda el PRI. Se va conformando, hay una fórmula para calcular ese asunto y se va conformando con las minorías. Este asunto de los plurinominales siempre ha sido muy polémico porque pues son políticos que llegan a las cámaras sin que la gente vote por ellos, pero que digamos que le abre la puerta a que los partidos minoritarios tengan también una participación. La figura de los plurinominales se implementó en México en la reforma política de 1977, luego de que la oposición hizo un boicot contra López Portillo, cuando fueron las elecciones para López Portillo, que todos los partidos de oposición dijeron, pues aquí no hay democracia, es pura faramaya, pura simulación, entonces pues nos retiramos de la elección presidencial y hay que vote solo López Portillo, ¿no? Que fue lo que pasó, ganó sin tener rivales. Eso puso en jaque al sistema priista de aquel entonces y a partir de eso se implementó la reforma política del 77, que permitió a los partidos minoritarios tener mayores espacios en el Congreso. Esto es importante saberlo porque luego la gente se queja mucho de los plurinominales, que son los huevones, que nadie los eligió. Y pues sí, es cierto, pero bueno, la parte de que nadie los eligió, lo de los huevones, yo no me meto con eso, porque hay de todo, ¿no? Hay unos que sí trabajan, hay otros que no, pero el punto es que esta figura de los plurinominales ha permitido ahora sí que tener un país más plural, al menos en las cámaras, y que por eso yo soy de la idea de que se deben de mantener estas figuras porque le da algo de representación a los partidos minoritarios y creo que es saludable que existan estas figuras para que no se lleve todo
el partido dominante, porque si no sería muy difícil destrabar al partido dominante. Pero bueno, explicado esto de cómo queda la conformación del Congreso, pues hay que recordar, esta gráfica del Sol de México me pareció muy buena, porque aquí te explican cómo quedaron las elecciones de 2018, cómo votó la gente, cómo se acabó conformando el Congreso luego de los plurinominales, luego de que unos que fueron votados, por ejemplo, del PES, se acabaron pasando a la bancada de Morena y demás. Que este asunto es también lo que se le conoce como sobrerepresentación. Es decir, que se le pusieron varias trabas ahora en el proceso electoral con el INE. En abril pasado, el INE, a medio campaña electoral, que eso me pareció bastante cuestionable, unos días antes de que se entregaran las listas de plurinominales, porque cada partido entrega al INE una lista donde va en primer lugar fulanito, en segundo lugar fulanito, tercero sutanito, y conforme van quedando en segundas minorías o terceras minorías en las votaciones, van metiendo los nombres, ahora sí que dándole prioridad a los que están hasta arriba, y pues ya si alcanzan los de hasta abajo, pues entran, y si no se quedan fuera, ¿no? Entonces, una vez que ya estaban por integrarse o presentarse las listas al INE, sacaron esta pues reforma a medio proceso electoral. Ahí es cuando uno se da cuenta de cómo sí operó políticamente el INE, aunque ahora todo el mundo diga que son la maravilla y que salieron muy bien las elecciones y bla, bla, bla. Claro que hubo operación política por parte del INE, y esto fue muy claro, y justo buscaba meterle el pie a Morena apenas unos días antes de que se presentaran las listas a plurinominales, ¿no? Siendo que es este tema de la sobrerepresentación y de cómo se pasan de un partido a otro, ya que son votados, pues es un tema que ha venido desde el 2000 y que no se había atendido hasta ahora, casualmente, ¿no? Cuando Morena lideraba las encuestas, en vez de que lo hicieran en agosto del año pasado, en 2020, que es cuando empieza el proceso electoral. Acuérdense que el proceso electoral empezó desde septiembre del 2020 y hasta ahorita pues concluye con las elecciones, y pues todo el conflicto postelectoral, pues ya lo que dure, de aquí hasta que el Tribunal Electoral califique cada una de las elecciones donde haya impugnaciones. Pero bueno, retomando el tema, así se votó. Así estaba hasta junio de 2021 la Cámara de Diputados, y esto es lo que se votó otra vez en 2021. Esta es la proyección de cómo quedarían la Cámara de Diputados. Vamos a ampliar un poquito la imagen obviamente hay diferentes cálculos. Ese era el del Sol de México. Yo voy a usar este que presentó hoy López Obrador, que me imagino traen datos un poco más precisos, y básicamente Morena va a tener alrededor de 121 curules. Sí es una merma para Morena. Recordemos que antes, o como estaban en la pasada legislatura, pues alcanzaban nada más los integrantes de la bancada morenista alcanzaban la mayoría. Bueno, es que algunos le llaman mayoría simple, mayoría absoluta se llama formalmente. A mí no me gusta el término mayoría absoluta, me parece bastante confuso. Y les voy a explicar también a grandes rasgos. Mayoría simple es cuando un partido o cuando una fuerza política tiene la mayor cantidad de votos con los miembros que hay en el pleno cuando se realiza una votación. Es decir, el número que tengas, a eso se le conoce oficialmente como mayoría simple. La mayoría absoluta, según el reglamento de la Cámara de Diputados o del Congreso, es cuando tienes la mitad más uno, que en el caso de la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, la mayoría absoluta es 250 más 1, 251 diputados. Y Morena tenía 253 hasta actualmente, es decir, ahorita en estos momentos todavía Morena tiene la mayoría absoluta sin necesidad de alianzas, sin necesidad de aliarse con el PT, con nadie más. Por ellos mismos tenían esta mayoría absoluta, cosa que ahorita como quedó la votación no lo tienen. Hay que ver ya cuando se pasen a otros partidos y demás cómo va a quedar, pero sí se debilitaron los aliados de Morena. O sea, el partido, el PT, que tuvo 61 curules
en las elecciones de 2018, pues ahorita va a tener entre 35 y 41. Es decir, sí hubo una merma. Y eso pues sí le restó posiciones a la 4T en la Cámara de Diputados. Aunque López Obrador diga que no, porque ahí estaba haciendo sus cuentas alegres este martes. Y él decía, pues si él da por hecho que va a mantener la alianza con el Partido Verde, pero pues yo no la veo tan segura, ¿no? Y que justamente lo que llama la atención pues es el crecimiento del Partido Verde. Si ustedes se fijan cómo estaba el Partido Verde por aquí en 2018, pues tenía más o menos 16 curules. Después, con los cambios que ha habido y demás, a junio de 2021 tenía apenas 11 diputados, y ahorita, para como quedó la elección, va a tener entre 40 y 48. Es decir, si algo se nota en la Cámara de Diputados es el crecimiento que va a tener la bancada del Partido Verde, que incluso supera al PT, a Movimiento Ciudadano. Sería la cuarta fuerza. La primera fuerza sería Morena, la segunda fuerza sería el PAN, la tercera fuerza sería el PRI, y la cuarta sería el Partido Verde, que de alguna manera pues mucho de lo que pase en la Cámara de Diputados y en el Congreso, porque recordemos que una iniciativa de ley se presenta ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, esa iniciativa se revisa, se aprueba y pasa a la otra Cámara para que se revise otra vez la ley, se le hagan ajustes, cambios, y se regresa a la llamada Cámara de Origen, se le da una última revisión y ya se manda a el Poder Ejecutivo para que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el proceso legislativo comúnmente. Entonces, digamos que incluso las leyes que se procesen en el Senado originalmente, pues van a pasar por la Cámara de Diputados. Entonces, mucho de lo que se vaya a discutir los próximos 3 años, pues Morena va a tener que verse forzado a negociar con otros partidos y tejer alianzas pues con el Partido Verde, y hoy también lo dejó ahí entre la mesa López Obrador, que también buscarán alianzas y acuerdos con el PRI para poder sacar reformas importantes, pero que cuando se requieran las 2/3 partes, que más o menos serían, no me acuerdo ahorita de qué tamaño es la cifra exacta, pero cuando se requieren 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados, es para las grandes reformas constitucionales, que suelen ser las de fondo, las más álgidas, o las más donde se presta más el debate. Y pues esta posibilidad de que la Cuarta Transformación haga reformas constitucionales en los próximos 3 años, yo la veo cada vez más difícil. Si les costaba cuando tenían los números a su favor, y a veces no les resultaba tan sencillo, pues ahora les va a costar muchísimo más trabajo. Y el mismo López Obrador lo sabía, por eso mandó su contrarreforma energética en el sector eléctrico, y también con el tema de la importación de gasolinas y de gas, pues antes de que fueran las elecciones intermedias, porque estaba previendo un escenario como este. Entonces ahorita sale a decir que no le fue tan mal, pero pues es más rollo político para tratar de minimizar la pérdida de posiciones, que claro que las tuvo. Y esto es lo que yo les comentaba, de que López Obrador daba por hecho este martes que van a ir en alianza con el Partido Verde en las cámaras, pero vemos a declaraciones como del senador Manuel Velasco, que pues sabemos es uno de los líderes del Partido Verde a nivel nacional, en el que pues así abiertamente dice: tendríamos que valorar la alianza con Morena. Yo estoy convencido de que el país no puede seguir en este clima de crispación social y de división, dijo el senador del Verde Ecologista. Esto fue de una entrevista con Reforma. Y aquí lo que está haciendo Velasco y el Partido Verde pues es subirle el precio de su colaboración con la 4T. Lo que va a hacer el Partido Verde es vender caro su amor a Morena, y están como subiéndole el precio a este asunto, porque sabemos que el Partido Verde es un partido mercenario por excelencia.
y es la parte que a mí me parece más cuestionable, o sea, ¿qué necesidad tenía Morena realmente de ir en alianza con un partido tramposo, chaquetero, como lo es el Partido Verde, mercenario, que se vende a los intereses del poder en turno y que continuamente comete violaciones a la ley, ¿no? O sea, como este asunto que hicieron de que un día antes o el mismo día de la elección le pagaron millones de pesos a varios influencers para que se pasaran la veda electoral por el Arco del Triunfo y hicieran ahí propaganda a favor del verde, pues es una marranada, una cochinada, que llevan años haciéndolo. O sea, yo me acuerdo de ahí una vez que puse unos tweets bastante furibundos, cuando se acordarán personajes como Miguel Herrera y demás, el entrenador de fútbol, pues ahí también participaron en esta operación, que el Facundo, este conductor de televisión, pues dio un reclamo bastante fuerte y airado a quienes vendieron su opinión por unos millones de pesos y estaba contando ahí en redes cómo a él le ofrecieron 2 millones de pesos los del Partido Verde creo que fue 2018, 2015, no sé, para vender su voto a cambio de 2 tweets. Entonces imagínense la cantidad de dinero que estaban metiendo para estos fines. Bueno, pues ese es el aliado de Morena, al cual Morena le cedió o le entregó la gubernatura de San Luis Potosí a un personaje que ha sido señalado de vínculos con el narcotráfico como Miguel Gallardo, el Pollo Gallardo, en una operación pues que fue un arreglo de las cúpulas políticas, un arreglo de la cúpula orquestado desde Palacio Nacional con López Obrador para entregarle posiciones a su aliado Partido Verde, que pues ahora les crecieron los enanos en la Cámara de Diputados, y ahora todo lo que quiera hacer Morena, incluyendo la aprobación del presupuesto, pues va a pasar por las alianzas con el Partido Verde. O sea, una dependencia que no tenía antes, ahora sí la tiene, a una alianza con el Verde, y esa me parece a mí la parte más preocupante. Hasta donde yo me quedé ayer, estaba haciendo yo cuentas, esto puede cambiar, ¿no? Pero son cuentas para irnos dando una idea. La alianza Morena-PT, en el escenario más favorable de los cálculos del INE, sumaría 244 diputaciones. Es decir, se quedaría a 6 de la mayoría absoluta. Que es acuérdense, es la mitad más 1, 250 más 1. Que hay mucha confusión por los términos. Hay quien la mayoría absoluta le llama mayoría simple. Yo soy de la idea de que se debería de llamar mayoría simple, porque eso de absoluta es muy confuso. Pero bueno, ya saben cómo es este asunto de la jerga legislativa. Y pues hay que explicar un poco. Y cuando son las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, se llama mayoría calificada, para que no nos confundamos ni nos perdamos en el debate legislativo ahora que está tan de moda, y que curiosamente a mí me da mucha risa, porque muchos opinólogos de esos que abundan, chafas como ellos solos en los medios de comunicación, no saben distinguir entre mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. Pero bueno, pues ya es problema de cada quien, ¿no? Pobres de sus lectores y de sus audiencias, pero pues que Dios los bendiga, porque pues, con razón están tan confundidos y nunca le atinan esos pobres analistas. Pero bueno, pues ahí viven de generar humo, ¿no? En todo este escenario también creo que es importante señalar que pues hay movimientos interesantes. Creo que Movimiento Ciudadano, vamos a revisar otra vez la gráfica, aunque también se vio mermado en el número de curules que va a tener en la Cámara de Diputados, puede tener un papel protagónico en muchas votaciones cerradas, y que no solo con el Verde, sino que con Movimiento Ciudadano también podría entablar la Cuarta Transformación algunas negociaciones. Hay que ver, o sea, tiene como una baraja ahí para negociar con el Verde, con el PRI y con Movimiento Ciudadano si quiere sacar algunas iniciativas de ley, pero va a estar un poco difícil. Y Movimiento Ciudadano, aunque se debilitó en la Cámara porque tenía una bancada más grande, su apuesta de no ir en alianza con el PRI-PAN-PRD yo creo que les va a redituar y los va a dejar en una posición estratégica rumbo al 2024, pero esa fue una apuesta de más largo aliento, que tiene que ver con el reparto del territorio,
cómo se van a ir conformando las alianzas al 2024. Y es interesante, o sea, se sacudió completamente el tablero político con esta situación. Estaba analizando pues ya aquí los datos, que esto ya a lo mejor ya quedó un poco más rebasado de cómo quedaron las gubernaturas. Acá está el mapa que presentaba López Obrador y básicamente queda así, ¿no? 11 gubernaturas de las 15 van para Morena. Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Campeche, hasta donde nos quedamos. En Campeche estaba todavía muy cerrado el asunto, pero parece que yo no veo que vayan a bajar a Laida Sansores, ya aún con el apretado triunfo que ya tiene. Como les comentaba, San Luis Potosí se lo entregó la dirigencia de Morena al Partido Verde, que por poco y no le sale, ya les andaba comiendo el mando del PAN, pero pues parece que ya se lo afianzó ahí el Partido Verde. A ver cómo les va con ese tipo de gobiernos, ¿eh? Una cosa son las campañas y el reparto y otra cosa es a la hora de los trancazos la gobernada. Y lo mismo con Samuel García en Nuevo León, que a final de cuentas pues fue el candidato de las élites empresariales del Grupo Monterrey, que son los que manejan son el gran elector en Nuevo León, que le apostaron y le metieron mucho dinero a la campaña de Samuel García, que yo creo que había muchos elementos para poder anular y tirar esa campaña en tribunales, pero ahorita por condiciones políticas, el hecho de que se haya impuesto con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales y cosas de ese estilo, la manera en que De la Garza, el candidato del PRI, reconoció su derrota y demás, yo ya no veo condiciones para que le tiren la gubernatura en tribunales, aunque fue abiertamente pues una campaña al estilo de Enrique Peña Nieto en 2012, con una gran inyección de recursos ilícitos o ilegales a las campañas electorales, y reconocido por él mismo. O sea, pues yo ahí tenía tweets de cómo la ley electoral de Nuevo León pues establecía que familiares y cercanos a los candidatos podían dar más o menos hasta 7, 8 millones de pesos de aportaciones a las campañas, y dicho del boca de Samuel García pues llevaba más de 20 millones que le había entregado su familia para la campaña electoral. Es decir, nada más con esa confesión de Samuel García pues ya era suficiente para que le tiraran la elección, y más cuando vimos que le tiraron la candidatura a Morena con Félix Salgado Macedonio y con Raúl Morón en Guerrero y en Michoacán por un monto de 18 mil pesos. Es decir, sí había elementos suficientes para tirar la gubernatura de Samuel García Nuevo León, pero las condiciones políticas creo que lo van a blindar de algún modo y que no va a pasar a mayores, y creo que se va a terminar quedando con la gubernatura. Y bueno, y mientras tanto en el PAN se queda con Chihuahua, con Maru Campos, esta candidata polémica, vinculada con César Duarte, el exgobernador, que incluso tiene un proceso penal en su contra, y aún así pues ganó la gubernatura, a pesar de que el mismo gobernador del PAN también, Javier Corral, pues traía campaña abierta contra ella, ¿no? Se termina imponiendo ahí. Y también en Querétaro, que ese ya estaba más que cantada, fue de las más cantadas. Ahí sí no le hicieron ni cosquillas al PAN, que reafirmó su feudo en lo que es el Bajío, en Querétaro y Guanajuato. Ahí ellos son los que mandan definitivamente, y no hay quien les haga ni sombra. Pero lo interesante aquí de este reparto territorial pues es como que queda como Morena logra una ventaja bastante importante, un triunfo importante de 11 de 15 gubernaturas, y se queda con toda esta parte que yo he denominado ahora el corredor del Pacífico. En toda esta parte pues la izquierda electoral nunca había tenido presencia, y ahora tiene pues prácticamente el control de todo el Pacífico, porque por aquí hay otros estados que a lo mejor no están dentro de la órbita morenista, como Jalisco, como Oaxaca, que pertenece al PRI, pero pues realmente es más morenista que otra cosa. Chiapas, que también ya es morenista desde el 2018. Entonces, pues prácticamente todo el control del Océano Pacífico ya queda en manos de Morena. En términos geopolíticos creo que es
es importante, y también por eso creo que era muy importante Michoacán. Creo que por ahí se me pasó Colima, no sé mencionarlo. Pero Michoacán era muy importante en este reparto geoestratégico en términos de geopolítica interna, precisamente porque le permite a la Cuarta Transformación tener un pie metido en toda la zona de influencia cristera, que eso es muy interesante cuando hacemos el análisis a nivel distrital. Yo me metí a ver cómo habían votado por distrito, y este es el mapa que daba el PREP. Lo voy a poner un poco más grande para que se vea. Pero este mapa a mí me permitió entender muchas cosas como más a fondo. Uno que ya está metido desde hace un tiempo en temas electorales, pues ya ha ido aprendiendo ciertas mañas, y uno sabe que los grandes estrategas electorales en México al menos hacen sus análisis no en base a estados o municipios, sino en distritos electorales. Cada distrito, cada uno de los 300 distritos electorales que hay en México están divididos acorde al tamaño de la población. Es decir, que entre más grande es territorialmente un distrito, quiere decir que es menos densamente poblado. Los municipios donde hay mucha población, que son las principales ciudades, el territorio de los distritos se disminuye. Es decir, cada distrito está dividido acorde al tamaño de la población. Esto es muy importante como entenderlo y saberlo, ¿no? Para hacer cuentas. Porque muchas veces tú podrás decir, ay, pues aquí en este distrito en Baja California Sur, pues se ve muy grande, pues es casi todo el estado, son muchísimos kilómetros. Sí, pero la población ahí es mínima, entonces por eso es un área tan tan grande. En cambio, si tú te vas a Ecatepec, pues va a ser territorialmente no muy amplio, pero pues va a ser un distrito electoral muy importante por la cantidad de votos. Entonces, en este entendido de cómo funcionan los distritos electorales, pues, te permite tener una radiografía más detallada de cómo se están moviendo las cosas. Entonces aquí lo que vemos en color rosa son todos los distritos que ganó la alianza Morena, PT, Partido Verde. Lo que estamos viendo a simple vista es que todo el sur de México lo domina prácticamente Morena. Es López Obradorista. Lugares como Chiapas, pues ahí no se ve ni que haya perdido ni un solo estado. En Oaxaca se dividió un poco porque hay presencia priista del gobernador Murat, que gobierna actualmente en Oaxaca. Vemos este manchón panista en Yucatán, en Mérida. Las élites de allá son proclives al PAN, pero en general toda la zona del sur es completamente de dominio morenista. Todo el corredor del Pacífico, como ahora le llamo, también, miren, ahí se pintó completamente de guinda clarito. ¿Qué es lo que vemos también? El núcleo duro que les comentaba del PAN en Guanajuato y Querétaro. Aquí está así lo fuerte, el feudo principal del PAN. También la mitad de Tamaulipas se queda también en manos del PAN con cabeza de vaca. La otra mitad la gana Morena, eso llama la atención. No esperábamos ver eso, que curiosamente Morena gana el Congreso local de Tamaulipas, y eso le va a complicar las cosas a cabeza de vaca con el asunto el desafuero y demás, que se va a poner intenso yo creo que a partir de septiembre, o ya que entre en funciones la próxima legislatura. Vemos que en toda esta zona del centro de México, que curiosamente es toda esta zona de influencia cristera, donde se libró la guerra cristera, que recordemos pues tiene raíces históricas desde la época de la Revolución Mexicana al término de la Revolución Mexicana. Esta guerra de grupos afines a la Iglesia Católica que operaban en toda esta región de Jalisco, Zacatecas, y que llega hasta Chihuahua. Toda esta zona de influencia cristera, el PRIAN, la alianza PRI-PAN-PRD, pero pues que realmente es el PRIAN, tiene un dominio todavía importante en todas estas zonas, y por eso les comentaba que era importante el hecho de que
de que Morena se quedara con Michoacán, porque de alguna manera le permite tener un pie metido ahí en esa zona que le resulta electoralmente hostil y que puede contener un poco el crecimiento hacia algunas zonas. Y lo mismo pasa con Zacatecas, que también, digamos, tiene un pie metido ahí en la zona cristera, aunque Zacatecas tiene menos población, menos densidad de población, aunque el territorio es muy grande, y por eso electoralmente pesa mucho el caso de Michoacán. Creo que esa gubernatura que estaba siendo disputada de manera muy cerrada fue muy importante por eso y por el hecho de que pues representa la extinción del PRD en términos de gubernaturas. El PRD salvó el registro de Milagro y creo que eso ya de por sí fue como la nota. Y pues es interesante como ese dato. Y vemos que la zona donde el PRI, de todo el país, la única zona donde obtuvo triunfos importantes a nivel distrital fue precisamente Nuevo León y Coahuila. Básicamente es ahí donde se concentra todavía lo que resta del poder priista a nivel territorial. Es increíble la debacle del PRI. Y por otro lado, fuerzas como Movimiento Ciudadano ha logrado tener un crecimiento muy importante en la zona urbana de Guadalajara y toda la zona metropolitana, Zapopan, todas esas, que logró reafirmar su control. Es decir, que mientras Enrique Alfaro gobierna todo el estado de Jalisco, Movimiento Ciudadano reafirmó su control sobre la capital del estado, y no es tema menor. O sea, después de que Alfaro también fue cuestionado, se ha desgastado un poco su figura, pues le alcanzó para retener la capital de Jalisco, que es importante, y que paradójicamente en Nuevo León, donde obtuvo la gubernatura Samuel García, Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito electoral. Eso a mí me llama la atención porque ahí hubo un voto diferenciado y te habla un poco de cómo estuvo inflada parte de la campaña de Samuel García, que no tiene un sustento territorial, aunque también ganó Movimiento Ciudadano la alcaldía de Monterrey con el Luis Donaldo Colosio hijo. Entonces pues llama la atención. Y el único distrito electoral donde gana el Partido Verde de manera, digamos, en solitario es en Soledad, San Luis Potosí, que es el feudo de Gallardo, quien parece que va a ser gobernador de la entidad. Entonces, pues todo este tipo de radiografías a mí me resultan muy interesantes, y que justo por eso, cuando yo empecé a ver el mapa, me acordé de la nota esta que sacaron de que una legisladora de Morena a media campaña había revelado que por órdenes de López Obrador les habían mandado decir que a los estados que le interesaban electoralmente a López Obrador eran Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Era ahí donde López Obrador puso la mira en términos estratégicos, y que cuando revisas el mapa por distrito, pues tiene mucha lógica. Si tú le hacías un boquete al PRIAN o al Movimiento Ciudadano en Jalisco y otro en Nuevo León, y por ahí en Michoacán, que por eso les comento que es importante en términos geoestratégicos, pues asegurabas buena parte de la elección del 2024. Lo que pasa es que en Jalisco pues sí compitieron en algunos territorios, le disputaron por ahí algunas alcaldías a Alfaro y demás, a Movimiento Ciudadano, pero lo de Nuevo León con Clara Luz pues fue un auténtico desastre por donde se le vea, porque se desploma hasta el cuarto lugar de la votación Clara Luz, después de que la cacharon en la mentira esta aberrante de que no conocía al líder de la secta Nexium, y de ahí se desplomó y ya nunca se levantó. Y pues no obtuvo gran cosa Morena en Nuevo León, por allá uno que otro distrito, pero no se le pudo hacer un boquete así muy grande en estos territorios, que como vemos el PRI conserva buena parte de su poderío todavía en aquellas regiones. Entonces es muy interesante ir haciendo como estas distinciones y estos matices a nivel pues más quirúrgico, ¿no?
Y en el caso del Valle de México, esta es la Ciudad de México y los alrededores del Estado de México. Pues esto explica también mucho de la debacle que sufre el gran revés que sufre el López Obradorismo en la capital del país y sus alrededores, que prácticamente parten al, a la Ciudad de México en dos en términos electorales. Xochimilco ya se lo quedó hasta ahorita. La 4T en una votación apretadísima, hoy que revisé los datos este martes en la mañana, iba por encima apenas por 2,000 votos, es decir, nada, es un porcentaje mínimo, y que partió por la mitad a la Ciudad de México, y este es el dato que no teníamos contemplado en el radar pues antes de la elección, que fue la gran sorpresa de la jornada electoral. No es porque seamos chilangos ni centralistas, pero pues es que las cosas como son, ¿no? Vean cómo estaba antes configurada la correlación de fuerzas, o las alcaldías que controlaba Morena, pues era prácticamente toda la Ciudad de México, con excepción de Coyoacán, la Benito Juárez, esta que es la Venustiano Carranza, y esta es Miguel Hidalgo. No, pues aquí la infografía está mal. Pero esta delegación no sé qué sea, ahorita voy a revisar bien. Debe ser, este es Álvaro Obregón, debe ser Magdalena Contreras, pues Coajimalpa debe ser, sí, que aquí no viene Coajimalpa, sí, este es Coajimalpa, era del PRI, por supuesto. Entonces estaba dividido así, ¿no? Y vean cómo queda ahora, hay el muro del Pejelin, como estaba viendo ahí en algunas parodias, aludiendo al muro de Berlín en el bloque oriental y el bloque ¿cómo se llama? De poniente, digamos, de oriente y poniente. Pues partió a la Ciudad de México en dos, electoralmente hablando. Es algo que no habíamos visto desde 1997, es algo de magnitud histórica, y que por supuesto representa un golpe durísimo para Claudia Sheinbaum, que buena parte de sus aspiraciones presidenciales pues se van por la borda con este asunto. Pero que no solamente pasó en la Ciudad de México, pasó también en todo lo que se conoce como el corredor azul. Es más, voy a poner el mapa interactivo, no sé por qué no había puesto yo el mapa interactivo desde un principio, para explicarles más a detalle. Aquí están, miren. Aquí le pones el mapa y vas creciendo, ¿no? Aquí podemos analizar más a detalle. Este es el corredor que les estaba mencionando en la imagen, y vemos como municipios como Cuautitlán Izcalli, Adolfo López Mateos, que pues es toda la zona conurbada del Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Naucalpan, Miguel Hidalgo, todo buena parte de lo que era el llamado corredor azul en el Estado de México, que iba a Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, toda esa zona. Hay una nueva presencia o un nuevo triunfo electoral de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, principalmente pues el PAN en algunos lugares como Naucalpan, que va en solitario, y que coincide con buena parte de lo que vimos en la Ciudad de México, pues en delegaciones como la Miguel Hidalgo, como la Benito Juárez, etcétera, etcétera, y te habla de cómo hay un malestar social de sectores identificados con las clases medias en zonas principalmente urbanas, clases medias donde tienen acceso a un nivel de consumo considerable, y aunque puedan ser trabajadores asalariados, lo que predomina en estas zonas, pues son trabajadores asalariados con un cierto nivel de acceso a productos de consumo. Entonces, por ahí también vi otro meme que me pareció, digo, es un chiste y es a ver, vamos a ponerlo. Pues es hay que tomárselo con reservas, ¿no? Tampoco hay que tomárselo tan en serio. Vamos a ponerlo para acá. Un meme que dividía, porque ya empezaron ya con sus rollos clasistas, luego
a dividir la ciudad. Por ahí vi a un exdirector del periódico Reforma que ponía un meme bastante desafortunado de los que pagan impuestos y los que cobran pensiones, ¿no? Como una manera de diferenciar o tratar de caricaturizar esta partición o esta fractura que se hizo en la Ciudad de México. Vamos a ver si acá está. Y por ahí Simón Levy, con quien platicamos la semana pasada, este es el que les comentaba, el de Lázaro Ríos, el exdirector del Reforma, bastante clasista su interpretación de la partición electoral en México. Y yo creo que va más aquí por lo que comentaba más o menos Simón Levy. Pobres con tarjeta de crédito y pobres sin tarjeta de crédito. Obviamente esto es una caricaturización. O sea, yo creo que el humor puede ser también una forma de aprendizaje. No hay que tomárselo tampoco tan a pecho. Pero pues obviamente la realidad siempre es más compleja, es más difícil de interpretar. Y por ahí me encontré este mapa que hizo un geógrafo junto con un politólogo, creo que de la UNAM eran los dos, en el que desglosan con un nivel de detalle bastante interesante cómo quedó la partición electoral en la Ciudad de México. Y si uno se fija, pues realmente pues sí, en el oriente predomina el bloque morenista, digamos. Y en la zona de mayores ingresos, como la Benito Juárez, todo el primer cuadro de la ciudad, llamémosle, predominan las manchas en azul. En el sur, todo lo que es Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa, digamos todas las zonas de ingresos altos. Pero cuando te vas le pones la lupa más a fondo, ves que incluso en los barrios pobres de las delegaciones donde triunfa el PRIAN, el voto hay grandes manchas rojas morenistas. Es decir, aquí se ve de una manera más a detalle. Aquí vemos, por ejemplo, la zona de Santa Úrsula y demás, por el Estadio Azteca, cómo hay un gran manchón morenista en delegaciones o alcaldías que fueron ganadas por el PRI-PAN-PRD, mientras que otras como la del Valle, la colonia Nápoles, como todo el centro de la delegación Benito Juárez, por ejemplo, pues aquí el núcleo duro del PAN se ve muy afianzado. En la Ciudad de México pues está dividido, o sea, tú ves la colonia Doctores, que es una colonia popular, pues se pinta de rojo. La Roma, o sea, casi que cruzando el eje central, cambia la preferencia del voto. En las zonas más fresas, digamos, pues sí predomina el voto de castigo contra Morena, en el Hipódromo La Condesa, en varias zonas de Chapultepec, sobre todo en las ricas, porque veamos en las secciones más populares se pintan de rojo. Entonces está muy peculiar. Vean esta zona de Tacuba, la colonia Modelo, por acá en la Miguel Hidalgo y demás, cómo se pinta de rojo. Grandes porciones, por ejemplo, de Azcapotzalco, que es una de las que a mí más me llama la atención que se haya impuesto el PRI-PAN-PRD en Azcapotzalco, siendo que yo siento que el gobierno que había ahí de Morena no iba nada mal. Y que pues ahí sí no se puede decir que Azcapotzalco es una alcaldía fifí, ¿no? Es un sector obrero, industrial principalmente. Y vemos pues también grandes manchas en azul, o sea, toda la parte de Lindavista, por ejemplo, pues se pintó de azul, a pesar de tener grandes manchones en rojo, miren. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la lucha de clases, que muchos no quieren ver, no quieren, como que fingen que no existe, pues está más que latente en la repartición de la Ciudad de México. Obviamente hay sus matices, ¿no? Pero casi puedes analizar barrio por barrio cómo quedó la correlación de fuerzas.
y sí se ve es evidente que el nivel de ingresos de dichas colonias marca una tendencia. No siempre se cumple, pero sí se marca la tendencia. Miren aquí como pues prácticamente cruzando Doctor Vertis, la calle de Doctor Vertis, cambia de rojo a azul. Es bastante peculiar. De Avenida Cuauhtémoc para la derecha. Se vuelve rojo, de ahí para allá se vuelve azul, con ahí algunas manchas ahí peculiares. Hay un lugar por ahí en la Condesa que ganó, está pintada muy de guinda, pero vemos que sí los sectores de ingresos altos, donde predominan estas clases medias, pues identificadas con una pequeña burguesía, pues tendió a pintarse de azul. Entonces ahí habría que preguntarse pues qué fue exactamente lo que pasó. Yo por ahí comentaba en la entrevista esta que le hice a Marta Naya, en la charla que tuvimos, a la periodista, que sabe mucho de estos temas. Ahí sí diferimos por completo, porque ella dice que no tuvo nada que ver los medios de comunicación en este asunto. Yo creo que jugaron un papel fundamental para meterle ideas en la cabeza a la gente de estos sectores identificados con las clases medias, que no es necesariamente que todos estos sectores sean clases medias, pero sí sí se identifican con ellas, ¿no? Por este rollo del acceso al consumo. Vi otra partición ahí de estas caricaturescas de los memes, que la parte roja la pintaba como donde viven los obreros y acá donde viven los godines. Y algo de razón no falta, porque son las zonas de oficinas donde hay gente que trabaja pues como godines, que a pesar de ser asalariados, pues tienen salarios digamos altos para lo que gana el resto de la población en el país, y que este tipo de factores, pues claro que a estos sectores iba dirigida una campaña mediática brutal que exacerbó mucho malestar social que sí existe. O sea, también no podemos atribuírselo todo a los medios de comunicación, como han salido a decir Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, pero sí yo creo que fue un factor los medios, pero pues obviamente en buena parte este sector de la población, que eran dueños de pequeños negocios, que tenían, no sé, un restaurante, una fondita, una papelería, que sus ingresos dependían de estos negocios, se vieron muy afectados por la pandemia, y tampoco es que hubieran sido un sector particularmente atendido por las políticas de gobierno. Entonces, de alguna manera, yo creo que todo este acumulado de factores explican pues esta partición electoral. Otro punto que es muy importante es que estaba revisando algunas cifras, no son datos concluyentes, pero vi que en muchos lugares que se pintaron de azul, la tendencia de participación fue mayor que en Iztapalapa, por ejemplo, donde la participación, yo vi que había cifras del 47% más o menos, que la gente salió a votar, mientras que en las zonas de azul hubo mucha gente que para dar su voto de castigo salió a votar, digamos, por encima de lo que habitualmente ocurre. Y precisamente por eso yo creo que todo este asunto de chairos contra fifís y demás sí ha permeado en un sector importante de la población. O sea, porque a final de cuentas son los más enganchados con esta retórica y con esta narrativa que se está tratando de imponer en la prensa, en la gran prensa mexicana, que sabemos es afín a los intereses de las cúpulas empresariales, que fueron los articuladores de la alianza PRI-PAN-PRD, caso Claudio X González, Gustavo de Hoyos, etcétera, etcétera. Entonces, se juntan esos factores, el descontento social por la crisis generada por la pandemia, una falta de atención a estos grupos por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación, un azuzamiento y una exacerbación de este malestar social por los medios de comunicación a partir de crisis sociales como lo que generó la pandemia. Se dan casos como lo del metro de la Ciudad de México, que también le pegó. O sea, si tú revisas las encuestas, por acá está, ¿dónde está?
Si tú revisas las encuestas de Claudia Sheinbaum, que aquí está Claudia Sheinbaum con la declaración de derrota electoral de Morena, consecuencia de campaña de desprestigio. Pues sí, algo hay de eso, pero no nada más es eso. Vemos, por ejemplo, y aquí es en donde yo también digo que no sé hasta qué punto la pandemia, pues sí le pegó algo, pero vean las cifras. Aprobación a la jefa de gobierno, esta es la encuesta del Financiero. En enero, que fue cuando estuvieron más álgidos las muertes por COVID, donde estaban prácticamente desbordados los hospitales, la aprobación de Sheinbaum estaba en 70% con 28% de negativos. ¿Qué pasa en abril? Que se desploma brutalmente el incidente o la tragedia de la línea 12 del metro. Esto sí es un parteaguas para la aprobación ciudadana de Sheinbaum, que recordemos pues se vio bastante tibia a la hora de tomar medidas como la destitución de la directora del metro, que ya era insostenible después de tantos incidentes, y que todas estas cosas le pasaron factura, claro que sí, o sea, pero también no hay que perder de vista que no fue un voto de castigo específicamente contra Sheinbaum, fue contra López Obrador. Por eso yo creo que también el asunto mediático, claro que fue factor, y sobre todo porque cuando tú revisas el mapa, pues dirás, bueno, en los barrios pobres de la Benito Juárez o de Coyoacán o de Tlalpan, pues no, ahí no son fifís, y de todas maneras en varios votaron por el PRIAN. Sí, pero ¿cómo te explicas que al mismo tiempo pues estos sectores que se vieron beneficiados de que el gobierno de López Obrador acotó el outsourcing o la subcontratación que perjudicaba a todo este sector godín, digamos, o un amplio espectro de los sectores godines, acabaron de todas maneras votando en contra de López Obrador? Es decir, si bien es cierto que sí estas medidas como la reforma al outsourcing o quitar el outsourcing no es algo que la gente pueda percibir de manera directa como si percibe el dinero que entran de los apoyos sociales, de los programas sociales, pues de alguna manera beneficiaba a buena parte de estos sectores que votaron en contra. Por eso yo creo que tiene más que ver con una identificación cultural. Recordemos que este asunto de la lucha de clases no es nada más en términos de ingresos, sino es también en términos de concepción, cómo se construye su identidad cada uno de estos grupos. Y lo que estamos viendo en la Ciudad de México es una abierta y evidente lucha de clases. Es que se está manifestando electoralmente. A muchos integrantes o muchos comentaristas en los medios no les gusta este término de la lucha de clases porque pues les suena totalmente marxista, les suena a jerga socialista que divide a la sociedad y demás, pero la lucha de clases existe, o sea, no es algo que estemos inventando. Yo de hecho a mí era una parte que no me gustaba de la obra de Marx, ¿no? Este rollo de la lucha de clases, porque yo también pensaba que era como separar a la sociedad, pero conforme he ido creciendo y agarrando experiencia y analizando temas políticos, digo, ¿qué razón tenía Marx en este asunto? Porque yo lo veo si hay una conciencia de clase, yo veo como muchas personas, por ejemplo, personas mayores que han sido beneficiadas con la vacuna, con las pensiones para adultos mayores que son universales y que te las van a seguir dando votes por el partido que votes, que ya no son sujetas a programas clientelares como eran antes, donde te condicionaban el voto a cambio de entregarte estos apoyos, que digamos fueron directamente beneficiados por los programas de López Obrador, votaron en contra de la 4T en muchas de estas regiones, y eso tiene que ver con una identificación y con una conciencia de clase, que la clase burguesa, pequeño burguesa, que recordemos la burguesía como tal, pues eran en su origen los pequeños comerciantes, los profesionistas, los dueños de pequeños negocios, etcétera, etcétera.
sí ha permeado esta campañita de desinformación y esta campañita de que López Obrador es un peligro para México, y están sintiendo en peligro muchos de sus intereses. Ya lo vemos exacerbado este asunto en grupos como Frena, ¿no? Estos grupos de ultraderecha, donde ya son argumentos completamente irracionales, psicóticos, delirantes, fuera de todo sustento de la realidad, pero traen muy inmerso ese rollo de que López Obrador te va a quitar tu casa, un terror muy profundo que se ha exacerbado a través de los medios de comunicación. Entonces, aunque por ahí algunos colegas digan que no es cierto, que son rollos y que sí ha habido un mal gobierno y no sé qué, sí, también algo hay de eso, yo no digo que no, pero por supuesto que la parte mediática también ha influido en estos asuntos. Yo no me lo puedo explicar de otra forma. De hecho, yo si fuera gobernante de la Ciudad de México o de la presidencia de la República, una cosa así, yo sí financiaría un estudio etnográfico, contrataría un equipo de antropólogos para hacer estudios cualitativos, no nada más las encuestas, porque ya todos son encuestas y números, sino cualitativos de cuáles son los miedos profundos de estos sectores que votaron ahora en contra en toda esta parte de la Ciudad de México y también en el Estado de México, en el Corredor Azul. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen? ¿Cuáles son las políticas que menos les han agradado y demás? Que podemos tener nosotros ya unas intuiciones, porque digo, al menos yo vivo pues como en estas zonas y convivo con mucha gente de estas regiones y tengo más o menos una idea clara de por dónde va la cosa, pero sí sería bueno documentarlo también con un estudio de campo que nos permita conocer con precisión qué es lo que está cocinándose aquí, porque de alguna manera esto que está pasando aquí lo estamos viendo en otras ciudades. Les mostraba el mapa de los distritos electorales en la Ciudad de México y el Valle de México, pero fíjense cómo Puebla pasa lo mismo. En los centros urbanos de Puebla y Cholula, la capital del estado poblano, pues casi todo el estado poblano es morenista, ahí lo vemos. Pero la ciudad, los grandes centros urbanos, donde predominan estas clases medias más urbanas, sí está pegando pues la desinformación mediática y las campañitas estas, que yo no he visto que se hayan podido contrarrestar de manera oportuna con López Obrador y las conferencias matutinas. Si revisamos cómo queda este mapa de los distritos electorales, pues sí vemos que López Obrador tiene una presencia en comunidades rurales marginadas, que ahí donde los apoyos sociales son una diferencia entre comer y no comer, vemos una predominante presencia de estos grupos. En los lugares donde empieza a haber ciudades más grandes, centros industriales como es el Bajío y demás, ahí ya cambia un poco la conformación. Obviamente esto tiene que ver también con temas históricos y demás, pero es interesante cómo se articulan todos estos factores a la hora de tratar de explicar una elección. Entonces, pues bueno, básicamente ese es mi análisis hasta ahorita de la situación electoral. Creo que sí, lo de la Ciudad de México fue completamente un parteaguas, que hay que indagar, hay que tomar en cuenta, hay que tratar de entender lo mejor posible para pues hacernos una idea más completa de qué es lo que se está cocinando, porque al final de cuentas mucho de eso va a tener que ver con 2024, ¿no? Y está este asunto de la delegación Cuauhtémoc, que ese no he mencionado, de cómo una candidata de Ricardo Monreal, una allegada a ella, Sandra Cuevas, que compitió por el PRD, le acaba ganando la delegación Cuauhtémoc a nada más y a nada menos que a Dolores Padierna, la esposa de René Bejarano, que sabemos que René Bejarano ha sido uno de los grandes operadores territoriales del PRD y de la izquierda electoral en México, recordado por este asunto del señor de las ligas. Pues siempre ha sido muy hábil. Yo lo entrevisté varias veces y he hablado con él y se me hace un tipo muy inteligente, un poco o bastante perverso, eso sí, pero inteligente a la hora de saber mover
los apoyos sociales y demás para canalizar el voto. Y por eso llama mucho la atención cómo Ricardo Monreal, que recordemos fue delegado o alcalde de Cuauhtémoc cuando estaba construyendo su candidatura para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que López Obrador mete ahí con calzador a Claudia Sheinbaum y ya se está provocando una fractura con Monreal y demás, le acaba ganando la partida al mayor operador político de la Ciudad de México, uno de los mayores en la historia reciente. Y eso habla de reposición a Ricardo Monreal, pues ahí en la esfera de los presidenciables rumbo a 2024. No es un político cercano a López Obrador, se le ve con cierta distancia, sabemos que trae él su propia movida, su propia agenda, mueve sus fichas no muchas veces de la manera en que López Obrador le gustan esos movimientos, porque tiene mucha capacidad de negociación con Movimiento Ciudadano, con otros sectores, pero de que es el operador político más hábil que tiene la 4T entre sus filas, a mí no me cabe la menor duda. Y ya lo vimos en Zacatecas, donde logró obtener el triunfo de su hermano, con todo y que su hermano es un pésimo candidato y se me hace un político bastante incompetente en muchos aspectos. Como legislador fue bastante gris, no hizo gran cosa, lo oyes hablar y se me hace muy limitado. Pero Ricardo Monreal pues es más avispado, ¿no? Y que justamente pues aquí estaba recordando una nota del Universal, que el Universal trae bien reporteado normalmente los temas de la Ciudad de México. Yo conozco ahí a varios colegas que tienen ya muchos años metidos en este asunto, y documentaban cómo la 4T fortaleció a Bejarano y acotó a Monreal en el reparto de candidaturas. Es evidente que Sheinbaum pactó con el grupo de Bejarano y Dolores Padierna para que les operaran buena parte de la política electoral en la Ciudad de México, pero personajes como Ricardo Monreal les comió el mandado en su territorio, o sea, en su cancha, en la delegación Cuauhtémoc, la que menos te imaginabas que iban a perder, pues ahí perdieron. Y fue precisamente pues una venganza política, o yo al menos lo interpreto así, de que un alfil de Ricardo Monreal, que era ¿cómo se llama? Núñez, el que era delegado o alcalde de Cuauhtémoc por Morena, le impidieron que se reeligiera para este periodo y metieron ahí a Dolores Padierna, y pues les acabó ganando Monreal la partida por otras vías, ¿no? Con una de sus allegadas, con Sandra Cuevas, que por aquí había una nota de mi amigo Marco Antonio Martínez, a quien le mando un saludo, sobre cómo comentaba la ahora alcaldesa de Cuauhtémoc: Monreal es un jefe moral, pero yo no soy monrealista. Se desmarcaba un poco, pero pues realmente es gente de Ricardo Monreal. Entonces ahí tiene una mano muy, muy clara este asunto, y creo que evidencia mucho pues de las grillas internas que se están cocinando, y que pone en vilo a dos de los principales operadores o dos de los principales nombres que figuraban para la sucesión presidencial, que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sheinbaum yo cada vez la veo más difícil, sobre todo porque pues es una candidata bastante mala, tiene muy poco carisma a la hora de hacer campaña, lo vimos en la Ciudad de México, y con todo y que ha sido arropada por López Obrador y cosas así, que te hayan partido la ciudad así a este nivel, veo muy difícil que se vaya a poder sostener para la presidenciable. A Ebrard lo hemos visto ahí también relegado poniéndolo en segunda fila en varios eventos importantes y demás. Como que hay varias señales en Palacio Nacional de que no va la cosa con Marcelo hasta ahorita. El hecho de que Mario Delgado haya sido tan cuestionado ahorita por su labor en las campañas, metiendo candidatos de otros partidos y operando pues de manera bastante torpe en lo que a él respectó, o la parte que a él le tocaba, con todo y el triunfo de las 11 de 15 gubernaturas, pues creo que también se le va a complicar a Ebrard poderse consolidar como el candidato de la
4T a partir de aquí. Hay que ver qué va a pasar. Yo todavía no cantaría victoria, o no cantaría desde ahorita algo definitivo. Pueden cambiar todavía las cosas, pero sí se le empieza a oscurecer el panorama. Y recordemos que de alguna manera también Ebrard va en alianza con Monreal en muchos temas, entonces hay que ver cómo se va, qué tanto pegamento se le va poniendo a esa alianza contra Sheinbaum, que está aliada con el grupo de Bejarano, con el grupo de Martí Batres, por ejemplo, que también ahí está un poco relegado, no está teniendo mucha participación, y que estas fisuras internas de Morena pues se van a exacerbar ahorita con la derrota. Ya hay quien está pidiendo la cabeza de Mario Delgado. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, ya puso su renuncia sobre la mesa. Entonces todos estos factores pues van a pegar también en el ámbito nacional con todo y el triunfo en las gubernaturas, ¿no? Entonces fortalece López Obrador en el norte y en varias regiones, que también es muy importante porque ya controlan buena parte del territorio, que les va a permitir operar a nivel más a detalle en municipios, en distritos electorales y demás. Pero pues se debilita en la Ciudad de México y en los principales centros urbanos. O sea, lo que es la Ciudad de México, lo que es Monterrey, lo que es Guadalajara, lo que es el centro de Puebla, que son pues 4 de las 5 principales urbes que tiene este país. Se está viendo una clara muestra de rechazo al proyecto de la 4T. Y obviamente pues estas grandes ciudades son los lugares más poblados del país en muchas ocasiones. En el Estado de México pues también hay partido, pero en un gran área densamente poblada del Estado de México también se le logró hacer una fisura a la cuarta transformación. Ya pues también por ahí he visto cosas delirantes que yo me estaba carcajeando de risa, no lo podía creer. Hay gente que ya está candidateando, opinólogos de estos chafas que abundan en los medios de comunicación, que ya estaban candidateando a Alfredo del Mazo y hasta Lili Telles para la presidencia de la República. Háganme el favor. Yo estaba carcajeándome de risa, sí. No esperé que un tuit me pudiera hacer reír tanto, pero pues pasa, ¿no? Pasa. Pero bueno, a grandes rasgos, este es mi análisis de la situación electoral. Muchos matices, no hay victorias absolutas, hay que tomarlas con mucho relativismo. Se gana en unas partes, se pierde en otras. Creo que todos los partidos de alguna manera ganaron y perdieron algo. Sí creo que a final de cuentas esa sonrisita que se ve últimamente entre los seguidores del PAN sobre todo, contrasta con las caras largas que se están viendo en Morena y sobre todo aquí en la capital, por los resultados. Y que esto más o menos si bien no fue una derrota para Morena, sí es una victoria con tufo a derrota, por llamarlo de alguna manera. Lo explicaba en términos futboleros hace rato, es como si ganas la liga por varios puntos de diferencia, pero te golean en tu casa y te hacen ver mal el odiado rival en tu cancha, en tu estadio, con tu gente, y te meten 5 goles en un partido eliminatorio importante, aún ganando la liga o cosas así, pues que te hayan metido o que te hayan ganado la copa con una goleada en tu casa, pesa en términos electorales. Nada es definitivo en la política, todo puede cambiar, pero pues son tendencias que no hay que perder de vista y que no hay que dejarse engañar para tener bien clara la mira de por dónde va la flecha, ¿no? Pero bueno, sí también creo, y ya con esto cierro, que también el PAN sí avanza 2 pasitos en generar condiciones para un golpe o un derrocamiento de López Obrador, como lo han venido manifestando personajes como Claudio X González y compañía, que su intención es meterle el pie abiertamente para quitar a López Obrador del poder y cerrarle el paso. Pero tampoco es algo que vaya a ser determinante. O sea, yo creo que van a seguir con su golpeteo de aquí al 2024 en los mismos términos. Ya demostraron que López Obrador no es imbatible, que era algo que hoy estaba viendo que estaba resaltando precisamente Ricardo Anaya, y creo que esa parte explica una parte de las sonrisas que vemos entre algunos sectores de la derecha. No es definitivo, pero sí creo que López Obrador debe tomar estas cosas en cuenta
no caer en un triunfalismo absurdo, no decir que todo es culpa de sus adversarios, que ya ven que le encanta también repartir culpas y demás y decir que todo es un complot en su contra, que sí, algo hay de eso, o sea, yo estoy de acuerdo, pero si no son autocríticos, se va a repetir este asunto, o sea, sí, tú tienes que ser autocrítico para poder modificar lo que está a tu alcance, ya lo que hagan los demás pues ya es cosa de los demás, ya no es cosa tuya, ¿no? Pero tú tienes que ser autocrítico y ver hasta dónde está en tu poder cambiar o no las cosas que te afectan y que afectan a pues, un sector importante de la colectividad. Pero bueno, ahora sí me colgué. Ustedes disculparán, el tema lo ameritaba. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, Manuel H. Borbolla en Twitter, que andamos aquí dando la guerra de tiempo completo por estas vías, y en la página de Facebook, donde también subí ahí, he estado subiendo pues mucho de este material, estos textos largos le van muy bien a Facebook, pero me gusta que en Twitter se puede explicar así lámina por lámina y creo que es más digerible para la gente. A veces queda machote así, no me acaba de encantar, pero pues son como lenguajes diferentes los que se van tejiendo, ¿no? Y échenle un ojo al canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, en verdad me ayudaría bastante que ir sumando gente por allá para ir diversificando las redes, porque vamos creciendo mucho en Twitter, pero en las otras voy un poco despacito. Y me interesa como ir teniendo varias opciones por si un día me cancelan una, pues tener la otra ya echada a andar, ¿no? Y pues hay varias reflexiones y demás. De repente comento de otros temas, como el documental de Quincy Jones, el productor de Michael Jackson. El documental no me pareció tan bueno, pero la historia del personaje se me hace increíble. Uno de los grandes músicos del siglo XX. Muy interesante. Y pues ahí de repente comento otras cosas, ¿no? Tengo pendiente subir varios videos musicales también al canal de YouTube, pero pues este rollo de las elecciones me ha absorbido de tiempo completo. Y pues ahí échenle ojo. Yo creo que ahí el material que vamos subiendo poco a poco puede dar un panorama bastante amplio de pues la realidad nacional y cómo se van moviendo los tejemanejes de la política mexicana e internacional. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo. Leo todos sus comentarios. Sí siento que cada vez son más comentarios en YouTube, sobre todo, y me da gusto, me gusta mucho y me emociona. Es algo de lo que me mantiene pues motivado para seguir haciendo esto, que implica un trabajo extra, porque pues muchas veces este trabajo que estoy haciendo en redes es adicional al que realizo como parte de mi trabajo remunerado en medios de comunicación. Una muy buena parte de las entrevistas que he dado y demás pues son sin fines de lucro, ¿no? Entonces por lo mismo también me ayudaría mucho que me ayudaran a compartir este material y ir corriendo la voz y esas cosas para ir generando ahí una audiencia importante y ver cómo se va, pues tener mayor ¿cómo se dice? Pues mayor penetración en algunos sectores informativos. A mí pues sí me gusta hacer análisis más objetivo, sensato. Yo creo que primero hay que hacer un buen análisis riguroso y a partir de ahí las opiniones, no al revés, como predominan los grandes medios de comunicación. Pero bueno, ya me colgué. Muchas gracias a todos. Espero que les hayan sido leves las elecciones intermedias. Va a seguir habiendo mucha grilla, no se preocupen. Va a seguir habiendo muchos problemas. Va a bajar un poquito la intensidad también de la disputa tan férrea que hubo en los últimos meses. Entonces también vamos a tener tiempo para tomar un respiro, reflexionar, tratar de entender lo sucedido y seguirle dando para adelante. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao.